Hola amigos y bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Liderazgo sin Censura. Gracias por siempre conectar al contenido que captamos para que sea de bendición para ustedes y para que juntos podamos seguir progresando y creciendo como líderes para que podamos marcar una diferencia en aquello que Dios puso en nuestras manos para construir. Estoy expectante y también emocionado por este episodio porque tengo conmigo a alguien que es parte de nuestra iglesia en Buenos Aires y es de gran bendición para nuestra iglesia. Es el doctor Omar Hain. Amigo, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Cris? Muy bien, muy bien. Hemos hecho varias cosas juntos para nuestra iglesia y estoy emocionado por esta conversación con este podcast porque hay líderes jóvenes, hay líderes no tan jóvenes que se conectan con este contenido cada vez que lo lanzamos. Ahora, sos psicólogo, sos sexólogo, sos padre, sos esposo, sos líder, sos un hombre de Dios y gracias por estar el día de hoy. Gracias a vos. Para mí es un privilegio estar sirviendo a Dios y poder contribuir desde lo que Dios tal vez está usando en los últimos años en mi vida. Así que me encanta. Y quiero tocar un tema hoy porque para aquellos que están conectados con este episodio tienen que saber que, como ya mencioné, Omar nos viene ayudando y trabajando con nosotros dentro de nuestra organización continental, ayudando a nuestros líderes, ayudando a nuestros voluntarios. Nosotros hace como 18 meses establecimos un programa de salud que lo estamos desarrollando en distintas etapas. Y una de esas etapas, hace poco tuvimos un Zoom con todos nuestros voluntarios a nivel continental, donde hablamos de unos temas que tenían que ver con las respuestas de nuestros voluntarios a una encuesta que hicimos. ¿Cómo te sentís sirviendo en nuestra iglesia, siendo liderado en nuestra iglesia o también liderando en nuestra iglesia? Y varias de las respuestas fueron similares. Muchos hablaron de su falta de capacidad para descansar, el cuidarse personalmente, que gente no sabe cuidarse, descansar cuando tiene que descansar, renovar su alma cuando tiene que renovar su alma. Y quiero entrar a ese tema un poco. Yo soy alguien que ama Proverbios 4:23 y nos ha ayudado a formar nuestra cultura como iglesia que dice, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y es una responsabilidad personal de guardar, de cuidar nuestro corazón porque nuestra condición interna va a determinar cómo vivimos la vida. Y como profesional, hablándole a líderes, la importancia, ¿no?, de poder cuidarse para que podamos dar la mejor versión de nosotros posible a aquellos que estamos liderando. Exactamente. Es muy bueno esto que decís porque otra versión de Proverbios dice que lo que está en el corazón determina el rumbo de tu vida. Me encanta. Y la realidad es que es así. O sea, todo lo que pasa en la vida de un ser humano antes pasó por su mente. Es decir, la mente, los pensamientos son los cimientos de todo el conocimiento que tenemos. Y esos pensamientos, que son el cimiento del conocimiento, son los caminos hacia las emociones. Por lo tanto, cuando tenemos una emoción que queremos liderar en nuestra vida, tenemos que apuntar sobre los pensamientos. Es algo que la Biblia nos viene enseñando hace muchísimo tiempo. Y todo cambio que queremos hacer en la vida, sea que queremos mejorar nuestro trabajo, nuestro liderazgo, o sentimos que estamos trabajando mucho y necesitamos un descanso, comienza en la mente. Por eso cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas, trabaja en nuestra mente, no trabaja en nuestra rodilla, no trabaja en nuestro pie, no trabaja en nuestra mano, trabaja en la mente. Y siempre, cuando trabaja el Espíritu Santo en nuestra mente, nos inspira con pensamientos. Y un pensamiento, decimos, Dios me habló, porque es una inspiración que viene a través de un pensamiento. Y ese pensamiento, por eso la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El enemigo lo conoce muy bien ese principio. Entonces, coloca delante de nosotros pensamientos que funcionan como tentación. Y es nuestro trabajo como personas, como líderes, decidir en qué vamos a gastar nuestra vida. Si vamos a cuidar
nuestra mente con los pensamientos que nos inspiran, que vienen de Dios, o vamos a cultivar nuestros días y nuestras horas gastando en tentaciones y en pensamientos que nos llevan a lastimar nuestras vidas. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:6, yo siempre digo, la Biblia es un manual de psicología cognitiva, ¿no? Él dice que los que cuidan, piensan en las cosas del Espíritu, tendrán vida y paz, mas los que piensan en los pecados terrenales los conduce a la muerte. Es decir, que ya la Biblia nos enseña y el apóstol Pablo nos insta a pensar en las cosas del Espíritu porque son las que nos producen paz. Y las cosas pecaminosas, como dice ese texto, nos producen muerte. Y eso vale para desde lo más simple hasta lo más complejo. Me encanta. Entonces, estamos hablando de la mente y me has escuchado predicarlo, hablarlo en distintos contextos en la vida de nuestra iglesia, que a donde enfocas tus pensamientos obviamente va a determinar el camino que decidís emprender, ¿no? Muchas veces hay un mito, un pensamiento que existe especialmente dentro de la iglesia y especialmente en nuestro continente, que cuando uno ya entra al rol de líder, tiene la posición, tiene el título, se le da la autoridad dentro de la organización, que ya esto de crecimiento, de renovarse, la Biblia habla de renovar la mente, ya no es algo que es importante porque como ya llegó, entró a la posición, pero yo soy de aquellos que cree que siempre nosotros nos limitamos de entrar al próximo nivel si de manera constante no estamos renovando nuestra manera de pensar, porque como acabas de decir, nuestra manera de pensar determina todo. Exacto. Y nunca llegamos a la meta. No. Somos un proceso continuo. Estamos en un proceso continuo, perdón. Correcto. La madurez en el ser humano no implica no equivocarse. Porque si fuese así, que una persona madura espiritualmente, una persona íntegra, ya no cometería pecado. Y la Biblia dice que todos los días pecamos. Entonces, pensar que un ser humano maduro, un líder de muchos años no va a pecar o no tiene que renovar su mente, tal vez es el principio del error. La palabra dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Totalmente. Casi como instándonos a cuidarnos y a, como decías, renovar la mente todos los días. La persona que yo creo que ha desarrollado madurez en su vida a lo largo de su liderazgo, de su ministerio, es una persona que aprende a reconocer más rápido sus errores. Porque el problema no es evitar los errores, o mejor dicho, nuestro trabajo no tiene que estar en tratar de evitar los errores. Tiene que estar en poder aprender de los errores, no volver a cometerlos, poder reconocerlos y rápidamente hacer algo con ellos. Porque la persona que no tiene justamente su vida liderada, sus emociones lideradas o una vida espiritual que tal vez todavía hay que ajustar, tarda más tiempo en reconocer un error. Y es ahí donde probablemente el enemigo de nuestras vidas gana territorio. Totalmente. Y cuidar la mente es la mente es como una gran hoguera, ¿no? Todo lo que uno lanza a la hoguera produce más luz y más energía. Yeah. Y la mente es exactamente igual. Todo lo que le lanzás a la mente lo reproduce y lo amplía. Sí. Por eso es importante qué es lo que escuchamos, qué es lo que leemos, qué es lo que vemos, un poco lo que decías, ¿no? Esto de no importa la posición en la que estamos, siempre seguir cultivando nuestra relación con Dios, con el Espíritu Santo, que yo lo siento así, ¿no? Cuando tengo intimidad con el Espíritu Santo, es como que si el Espíritu viene y lija una pared que de alguna manera ya tiene asperezas, el paso del tiempo la ha manchado y el trabajo del Espíritu vuelve esa pared lisa para que después podamos pintarle el color que querramos sobre la pared. Pero esa intimidad con Dios nos va quitando las impurezas y va haciendo que podamos escribir sobre eso lo que el Espíritu o Dios quiere que hagamos, ¿no? Es así, me encanta. Porque son cosas de las cuales yo creo que nunca graduamos. Exacto. Y cuando estamos en el liderazgo y tenemos, ¿no? Uso esta palabra levemente, una posición de autoridad,
es importante reconocer que nunca graduamos de estas cosas. Como el líder nunca gradúa del servicio. Exacto. Nosotros somos líderes servidores porque Jesús vino a servir, no a que le sirvan. Claro. Y entonces no graduamos de estas cosas. Mencionaste algo hace unos momentos acerca de nuestros errores. Muchas veces, y me ha sucedido en mi vida, yo le doy gracias a Dios que creo que a lo largo de los últimos 25 años he madurado un montón como hombre, como esposo, como padre, como ser humano y definitivamente como líder, que hoy no soy el mismo líder que yo era hace 5 años atrás, 10 años y definitivamente 20 años atrás cuando comencé en esto. Pero muchas veces yo he pasado temporadas donde no reconocía mis errores y por ende me mentía a mí mismo y después, para cubrir ciertas cosas, mentía para proyectar una imagen que no es la real. Y me di cuenta que me estaba autolimitando porque uno como líder, al renovar la mente, al intentar, como dijiste, gobernar tus emociones, o mejor dicho, saber tratar con tus emociones, te abre a tener que mirarte al espejo para que puedas seguir creciendo como hombre o mujer de Dios en el liderazgo. Claro, exactamente. Yo pienso de que uno de los engaños que hemos tenido en este último tiempo es pensar en el propósito que todos tenemos que encontrar, la razón por la que Dios nos ha puesto en este lugar, en este tiempo, pero pensar que eso tiene que ser grandilocuente. Y al pensar que es grandilocuente, miramos la vida que tenemos, que tal vez estamos en el proceso de desarrollar algo grandilocuente, o tal vez no, nos frustramos. Y es ahí donde la gente termina cometiendo errores que después lo tiene que disfrazar con distinto tipo de cosas, porque justamente estamos evaluando nuestra vida de una manera incorrecta, de una manera que no es lo correcto. A veces, yo lo veo mucho en el consultorio, el propósito de la gente es muy sencillo. Y si pudiéramos mirar lo bien que podemos hacer al otro y que tal vez el otro nunca me lo va a reconocer, yo estoy cumpliendo un propósito de algo que tal vez ni me doy cuenta que lo estoy haciendo. Yo en estos días estaba pensando de que el reconocimiento, que es una necesidad básica que tenemos como seres humanos, no necesitamos mucho, pero sí necesitamos ser amados y reconocidos. Un ser humano sin el amor, el cariño y el reconocimiento de otro ser humano se muere, se enferma, se queda loco o se muere. Sí. Y yo pensaba dentro mío que muchas veces ese reconocimiento es tácito. Y basta con ver en un fallecimiento, cuando la gente le dice a la persona que ya no está todo lo bueno que pensaba de él. Yo digo, si se lo hubieran dicho mientras vivía, no se hubiera muerto. Totalmente, totalmente. Entonces, reconocer que nosotros estamos haciendo las cosas bien, en lo sencillo, en lo poco, es fundamental para tener salud mental. Me encanta, me encanta. ¿Qué haces vos? Obviamente, siendo un profesional, teniendo tu propio consultorio, estás edificando un negocio, sos empresario, tenés un consultorio, ayudas a la gente, estás liderando en la vida de nuestra iglesia. ¿Qué haces vos? Teniendo todo este conocimiento, ¿ok? Porque muchas veces los que ayudamos a otros somos los últimos en ayudarnos a nosotros mismos. Sí, totalmente. Pero a nivel personal, ¿qué haces vos para mantener lo que sucede entre tus dos oídos saludable, tus emociones en un lugar saludable a nivel personal? Wow, qué pregunta. Hago muchas cosas. Realmente hago muchas cosas y soy muy intencional en el cuidado de mi salud emocional y mental. Me encanta. Obviamente trato de, como lo decía, de tener una comunión con Dios permanente, porque yo reconozco que el Espíritu Santo pule esas humanidades que no son necesariamente malas, pero que tal vez son humanidades que el enemigo puede utilizar para lastimar a la gente que en realidad yo quiero ayudar. Ajá. Como por ejemplo el cansancio, o en mi caso el decir la verdad. La gente quiere escuchar la verdad, pero a veces la verdad duele. Totalmente. Entonces, si el Espíritu Santo no pone gracia en mí, y cariño y amor, y se encuentra con el cansancio, tal vez digo una verdad que hiere.
Entonces yo me doy cuenta que esa humanidad, que tal vez no estoy haciendo nada malo porque estoy diciéndole algo que el paciente necesita escuchar, el espíritu la tiene que pulir en mí. Pero después, por ejemplo, trato de cuidar mucho las horas de sueño, es fundamental. Trato de hacer deportes. Cuando a veces tengo un día intenso, salgo a correr y yo voy sintiendo como el canalizar digamos, lo que decías, esto de que pasa entre la mente y la mente, entre los oídos, digamos, no comprar lo que no pertenece. Y eso es algo que nosotros los psicólogos, con el paso del tiempo, lo trabajamos mucho, que es la disociación instrumental. Uno de mis maestros siempre decía, entrar para entender, para comprender, salir para ayudar. Es decir, uno tiene que comprometerse en la escucha, entender, hasta nos podemos emocionar con lo que estamos escuchando. Pero tenés que despegarte emocionalmente de eso para poder ayudar. Y esto básicamente, por ahí las personas que están escuchando, significa no comprar un problema que no es nuestro. Me encantó. No comprar una crítica injusta. Porque la gente, en la psicología, y a ustedes los pastores les pasa exactamente lo mismo, proyecta sobre el pastor, sobre el líder, sobre la iglesia, sobre el psicólogo, los dramas emocionales que tiene en su vida cotidiana. Entonces, de repente uno termina siendo parte de ese drama, y es ahí donde en el drama, si uno no logra salir a tiempo, terminas lastimando tu vida y al cabo de un tiempo no puedes ayudar más. Totalmente. Entonces, salir para poder ayudar mejor, no comprando, digamos, un conflicto que uno no creó, una crítica injusta, es fundamental, ¿no? Yo tuve que crecer mucho en esa área a lo largo de los años con la crítica, porque me afectaba. Y lo he hablado en este contexto y en otros también, cuando era un líder mucho más joven, me afectaba especialmente porque consideraba es injusto, nadie sabe lo que hacemos detrás de escena, el precio que uno paga, el sacrificio, y me victimizaba. Hasta que Dios trató conmigo y me di cuenta, yo no tengo que comprar. La única crítica que a mí me importa hoy es la que es verdadera, porque me ayuda a trabajar en áreas que tengo que trabajar, ¿no? Y aprendí a tener esa piel gruesa para dejar que ciertas cosas reboten, porque me estaba dando cuenta que me afectaba en mi matrimonio, en mi hogar. Y lo que hablaste también de no comprar un problema que no es tuyo o desconectarte para poder ayudar. En mi primer año como pastor, y esto quizá puede ayudar a algunos pastores y líderes jóvenes, yo iba todos los miércoles a visitar a niños en el hospital de niños que tenían cáncer. Y yo recuerdo que era un pastor de 24, 25 años, recién comenzando, y yo tenía a mi hija, y mi esposa estaba embarazada con Eli. Después Eli nace, 2 nenas pequeñas, y yo llegaba a casa y veía a mis hijas y me largaba a llorar. Y es como que yo llevaba la carga de estos padres y de estos niños que estaban enfrentando esta enfermedad. Y al pastor que yo acompañaba al hospital de niños, él empezó a darse cuenta de que cada vez que yo iba a los hospitales de niños me afectaba. Y él me sentó y me miró a los ojos y me dijo, Chris, vos no podés llevar estas visitas a tu casa. Excelente. Como pastor tenés que aprender a no llevar el sufrimiento de otro a tu casa. Correcto. Porque te va a afectar tu matrimonio, va a afectar tu trato con tus hijos, vas a estar triste todo el tiempo. Exacto. Entonces, cuando tenés que estar presente. Oramos, traemos palabras de ánimo, de esperanza, pero el momento que salimos de la sala del hospital, lo tenés que entregar a Dios y soltar. Sí. Porque si no, jamás vas a operar de manera saludable. Exacto. Y jamás me he olvidado esa conversación 23 años atrás, porque me ha ayudado a liderar, de no comprar los problemas de otros, porque si no, me vuelvo parte de la narrativa y jamás voy a poder liderar, Exacto. pastorear o ayudar de tal manera que levanta la mirada de esa gente. Exactamente. Es como que un neurocirujano que tiene que operar el cerebro de un niño, en ese momento
haga la transferencia y de alguna manera piense que ese niño puede ser su hijo. Inmediatamente ese cirujano está inhabilitado para operar. Esta es una herramienta que a veces la desarrollamos de alguna manera, digamos, en la práctica, pero es fundamental para poder ayudar a la gente. No entender que el problema, la gente lo necesita, pero justamente la única forma en que podemos ayudar es cuando no nos involucramos en el sentido de sentir que somos partes de la solución. Ajá. Y esto es algo importante también en la salud mental, ¿no? O sea, uno tiene que ser simple. Y vuelvo a la idea de que vivimos en un mundo de que pareciera ser que éxito es algo grandilocuente. Todo lo demás no alcanza. En salud mental pasa exactamente lo mismo. Cuando los cristianos en los primeros siglos del cristianismo firmaban sus cartas, ellos terminaban las cartas con 2 letras que eran D, B corta, que en latín significaba Deo volente. En el castellano significa si Dios quiere. Uh-huh. Porque ellos tenían la práctica de entender que había una parte de todo lo que ellos hacían que ya no dependía de ellos, dependía de Dios. Y hemos perdido esa sana costumbre de entender que nosotros tenemos que poner el foco en lo que nosotros hacemos, no en lo que Dios tiene que hacer. Y a veces cuando ayudamos a la gente, nos comprometemos tanto, amamos tanto a la gente o lo que hacemos, que nos duele cuando no los podemos ayudar. Sí. Y para ayudar a la gente tenemos que entender que hay una parte del proceso que no depende de nosotros, depende de Dios. Si yo no puedo entender eso como profesional de la salud, pronto voy a estar frustrado. Lo mismo yo creo que pasa con los pastores, con los líderes, donde van a haber momentos en donde uno va a hacer todo lo mejor o incluso lo correcto y el resultado no va a ser el que uno quisiera. Como hace poco yo estaba en un programa de televisión en México y ellos estaban, la periodista estaba atravesando una serie de críticas a través de las redes. Entonces yo le decía, escúchame, le digo, si ni Dios puede agradar a todo el mundo, ¿por qué nosotros como seres humanos tenemos que pretender que vamos a agradar a todo el mundo? No se puede. Ni Dios puede hacerlo. Y nosotros queremos ser más que Dios tratando de agradar a todo el mundo. No podemos. Y entender esto a la hora de trabajar con gente es fundamental. Es así, porque muchas veces en el liderazgo lo he cometido. Gracias a Dios creo que he madurado un montón en esta área. Pensamos lo que vos dijiste, que somos la solución a todo. Y por eso dentro de la iglesia también, después tenemos pastores que se volvieron ídolos para la gente, sí, porque ha liderado de tal manera de que él es el consejero, él es el que ora, él es el médico, él es el que maneja tus finanzas, él es el que guía tu familia. Sí. Pero porque hemos en el liderazgo creado esa imagen. Sí. Y esto para mí es crucial porque lo veo a lo largo del continente y creo que, bueno, se está levantando una generación de líderes espirituales que quieren cambiar lo que es la narrativa, pero es súper peligroso porque después nos consideramos que nosotros somos la respuesta y que Dios no la es. Claro. Simplemente por nuestro comportamiento y nuestra forma de liderar. Claro. Lo cual, en parte, inconscientemente, es restarle importancia al sacrificio de Jesús en la cruz. Totalmente. No podemos ser el Mesías de la gente. Sí. Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros. Sí. Nosotros estamos en esta tierra como herramientas en las manos de Dios y poder entender que lo que hacemos es lo que Dios quiere que hagamos. Como siempre se dice en nuestra iglesia, nadie es más importante que la institución, que Dios, que la iglesia. No, nadie es más importante, porque entender eso es entender que nosotros hacemos todo lo que hacemos para darle la honra a Dios. Totalmente. Y Dios es el que hace las cosas, sí, el que completa la obra que nosotros intentamos hacerlo de la mejor manera. Ahora, también quería retomar sobre esto que decías de la crítica, ¿no? Ajá. Hay que tener cuidado, porque a veces la gente, sobre todo a los líderes, los critica, y yo creo que es un error eso, porque la crítica, yo no creo en la crítica constructiva. La crítica siempre conlleva, digamos, algo que puede ser dañino para el Totalmente. Otro. Entonces yo voy a criticar, tal vez estoy dañando, no estoy edificando la vida del otro. Y hay una regla en psicoterapia que es fundamental,
que es que nosotros no podemos ayudar a quien no pide ser ayudado. Totalmente. Es decir, si yo como profesional de la salud voy a un evento de amigos y de familia y veo algo que tal vez el entrenamiento después de casi 30 años de ejercer la profesión me lo hace ver, yo no estoy habilitado para hablar, porque no es el contexto, y aunque la persona esté cometiendo un error, esa persona tiene que venir a mi consultorio a pedir ayuda, sí, y recién entonces yo estoy habilitado para decir algo que tal vez la persona lo pueda percibir como una crítica. Y esto creo que como líderes que somos en las iglesias, ustedes los pastores, hay que ser muy cuidadosos de no recibir la crítica de la gente, aunque más no sea en el interior, ¿no? Porque yo sé que ustedes los líderes tienen personas a las que van a buscar para de alguna manera pulir el liderazgo. Entonces, a veces la gente se atribuye el derecho de criticar y creo que eso no es saludable. No, totalmente. Yo siempre digo, si yo no le he dado una plataforma a alguien para que hable a mi vida, no la voy a escuchar. Claro. Porque no hay conexión, no hay relación y normalmente los que más critican son los que menos te conocen. O los que más te critican son los que menos involucrados están. Y opinólogos hay de sobra en el mundo, ¿no? Pero me encanta lo que estás diciendo porque uno tiene que crecer en esta área. Cuando uno empieza a ser utilizado por Dios, sea en una iglesia, cuando Dios empieza a bendecir un empresario, un emprendedor y le empieza a ir bien en la vida, siempre el ir bien en tu vida le va a hacer hablar de más a otra persona. Y uno tiene que empezar a aprender a lidiar con estas cosas y soltarlas, porque si no, afecta tu bienestar. Totalmente. Y te lleva a ser una persona que no sos y no querés ser. Totalmente, exactamente. De hecho, a Jesús le pasó con uno de sus íntimos, que era Pedro, y Pedro le ofrecía una idea que a Jesús le resultaba agradable, que era no ir a Jerusalén, a padecer, a morir. Entonces, Jesús lo reprende, le dice, vete de mí, Satanás. Es decir, que muchas veces lo que la persona me está diciendo, tal vez tiene una buena intención, pero no es el propósito de Dios. Sí, totalmente. Entonces no tenemos que aceptar todo de todos. Sí. Porque el enemigo de nuestras vidas puede estar usando, y de hecho yo siempre digo, no va a usar tanto a personas desconocidas como a personas del entorno. Ahora, una vez que estamos heridos, porque esta es otra parte de la salud mental, hay que despegarse rápido de esa herida. Totalmente. Entender que la persona que hiere es una persona que está herida y lo mejor que podemos hacer es no pensar en eso, porque cuanto más pensamos en la herida que me han causado, más cristalizamos la realidad de lo que pasó. Es así. Entonces, creo que, digamos, responder con enojo, con bronca, lo único que hace es herir al que hiere y uno va transformándose en un círculo o va generando un círculo vicioso de más agresión. Creo que lo mejor es alejarse y construir una realidad de una historia buena al lado de eso. Porque otra característica es que no nos vamos a olvidar de las cosas que nos hicieron daño. No nos podemos olvidar. La única forma de solucionar el trauma no es negarlo, no es taparlo con fármacos. Tenemos que construir una historia al lado del dolor que sea positiva, que sea buena, que sea inspirada en fe, en esperanza. Por ejemplo, si choqué el auto, mucha gente deja de conducir. Pero eso no soluciona el problema. No, totalmente. Lo agrava. Sí. Uno tiene que volver a sentarse en el auto, ir a escuchar música en el auto, correrlo de un lugar para el otro, lavar el auto y empezar a amigarse con eso que en algún momento fue causa de dolor para volver a recuperar y construir una historia más saludable al lado de la historia de mi dolor. Sí, sanar no es olvidar. Sanar no es olvidar y es importantísimo. Yo recuerdo cuando estaba empezando a andar en moto, muchos años atrás, siempre fui un apasionado por las motos y cuando viví en Australia, a los 20 años, empecé a aprender a andar en moto para sacar la licencia y siempre nos decían, lo peor que puedes hacer si te caes de la moto es no volver a subirte a una moto. Tenés que volver a subirte de manera enseguida, el próximo día, si te es posible. Sí.
para tratar con el miedo, para tratar con los nervios. Y creo que es así en la vida, ¿no? Sí. Uno no puede ignorar, uno no puede tapar, uno tiene que sanar, pero sanar no significa olvidar, pero uno aprende de las experiencias. Yo vengo diciendo últimamente a personas que a mí me rodean, estás hablando de la crítica y de no reaccionar o no responder. Creo que uno de los costos más altos en el liderazgo es cuando uno está recibiendo crítica que está muy lejos de la verdad, muy lejos de la verdad. Uno de los costos del liderazgo más alto que hay es no defenderte y es no responder. Aunque vos sabes, esto no es así, eso no es así, pero no hablar, dejar que Dios te defienda. Correcto. Y es un costo súper alto porque vos tenés una narrativa que vos sabés que es la correcta y que no tiene nada que ver con lo que están diciendo para criticar tu carácter, tu manera de ser, tu manera de liderar, pero el mantenerte callado, eso es un costo enorme porque estás sacrificando tu carne. Sí, sí, exactamente. Es lo que hacía Jesús. A Jesús lo acusaban y yo me imagino que las acusaciones eran tan burdas que hasta el mismo Pilato le pedía que se defienda porque la acusación era como muy obvia que era mentira. Pero Jesús permanecía en silencio porque Jesús tenía un propósito, que era morir en la cruz. Si él se defendía de las acusaciones, Pilato hubiera tenido un argumento para soltarlo. Entonces dice la palabra que Pilato se admiraba del silencio de Jesús. Yo creo que cuando uno está siendo criticado, primero, nadie que no haya logrado algo importante va a ser criticado. La crítica es un indicador de que uno va en la dirección correcta. Totalmente. Pero una vez que uno recibe la crítica, como bien decías, ¿no? Quedarse en silencio es algo que el Espíritu nos va trabajando y nos va volviendo más humanos. Sí. Porque otro concepto que hace un tiempo vengo desarrollando y pensando es que solo otro humano me vuelve más humano. Yo no me puedo humanizar como hoy es común con un animal y tener una granja de animales, rescatar animales, eso está bien. Sí. Pero si yo convivo con los animales, no me voy a parecer a un humano. Sí. Cada vez me voy a parecer a ellos, voy a comer como ellos, voy a oler como ellos. Sí. Ahora, si yo me vinculo con un humano, voy a empezar a ser y estar y parecerme a un humano. Y la humanización no es siempre en momentos agradables, porque es cuando me critican, cuando me lastiman, cuando me hieren, que yo desarrollo la mansedumbre, la paciencia, la templanza, que son las características que el Espíritu, obviamente, son frutos del Espíritu, pero son frutos del Espíritu en nuestra humanidad. Totalmente. Que el Espíritu necesita desarrollarlo para que nosotros seamos como Jesús, que la palabra dice que era un hombre manso. Manso es como el perro, que el perro es manso, el perro tiene el poder de morder nuestra mano y no soltarla hasta que la destroza. Sí. Pero elige no hacerlo porque es manso. Sí. Así es como tenemos que volvernos nosotros. Y esa mansedumbre no la vamos a sacar en tiempos de bonanza. No, totalmente. En tiempos de prosperidad. Sí. La fe no se desarrolla cuando hay abundancia. Sí. La fe se desarrolla cuando hay escasez o cuando hay necesidad. Ahí uno puede ver el Dios que tenemos. Las lecciones más grandes a nivel liderazgo para mí han sido en momentos difíciles, momentos de crisis. Vengo diciendo últimamente que a lo largo de los últimos años, con cosas que hemos vivido como iglesia, ¿no? A nivel global, y transiciones y cambios y cosas inesperadas que sucedieron, me di cuenta que yo nací para liderar en medio de una crisis. Pero es la crisis que me enseñó eso. Claro. Sin crisis jamás iba a llegar a esa revelación, jamás iba a descubrir lo que hay en mí. Hace poco vengo teniendo conversaciones con Lucy, con mi esposa, con todo esto de ese costo de liderazgo, de mantenerte en silencio, no reaccionar, no responder cuando escuchas cosas que están muy lejos de ser realidad y verdad. Y no tenemos, pero eso te enseña, si puedo utilizar este término, quizá no es el correcto, porque quizá puede sonar como medio orgulloso, pero te enseña a ser la persona más grande por dentro. Sí, totalmente. Y yo siempre le digo a Lucy, le digo a mis hijos,
sé la persona más grande en el interior. No reacciones, no respondas. Sé la persona más grande acá, porque has aprendido a mantener el silencio, a no reaccionar, a no tener que defenderte, porque al final del día sabes quién sos, Dios sabe cómo operas, Dios sabe cómo son las cosas y dejar que Él te defienda. Y creo que es algo súper importante en el liderazgo. Totalmente. Sí, yo creo que es el aprendizaje del liderazgo. Cuando nosotros los terapeutas vemos a alguien que se defiende, siempre estamos viendo la herida que está detrás. Porque si alguien me ataca con algo que no es verdad y dice una tontería que todo el mundo sabe que no es verdad, yo no voy a tener la necesidad de defenderme. Ahora, si alguien me ataca a sabiendas de que me quiere herir con algunas características verdaderas, entonces yo voy a tener la necesidad de defender, y es ahí cuando pierdo mi identidad. Me encanta. Porque la identidad no tiene que estar basada en la opinión. Si la opinión del otro me hace mella, yo soy cómplice. Ahora, si de alguna manera yo tengo en claro, como decías, la identidad, y la identidad uno la basa en lo que Dios piensa de nosotros, entonces no importa lo que se digan. Y las acusaciones van a venir, y van a venir en los momentos menos esperados, pero la identidad de lo que uno hace y de lo que uno es. Y fíjate otro fenómeno interesante que sucede en la psicología, en este caso de las masas o la psicología, y cómo cuidar nuestra salud mental. Cuando a veces uno intenta hacer las cosas bien, intentás vivir en integridad, intentás no decir malas palabras, el entorno empieza a criticar ese aspecto, o en el liderazgo cuando uno crece. Entonces muchas veces uno en la pérdida de identidad termina como transando, como decimos acá en Argentina, negociando con lo malo, y pierde un poquitito la integridad para pertenecer al grupo. Y la realidad es que no hay que perder la identidad o la integridad de lo que somos para tratar de agradar y ser integrados a un grupo que tal vez lo necesitamos. Hay que cuidar las personas con las que nos juntamos, porque eso es lo que va a edificar, digamos, nuestro comportamiento. Es decir, si yo quiero llegar a ser una persona de un determinado nivel, tengo que juntarme en la medida posible con personas que ya estén practicando el nivel donde quiero estar. Porque la conducta humana es contagiosa. Entonces, si yo para pertenecer a un grupo pierdo mi identidad, pronto voy a ser como ellos. Ahora, si yo entiendo lo que soy como persona, como papá, como líder, como esposo, no importa lo que haga el grupo. Tal vez, si eso se repite, tenga que cambiar de grupo. Totalmente. Es ese viejo dicho, ¿no? Mostrame tu amigo y te mostraré tu futuro. Yo me he encontrado en contextos donde yo bajaba la guardia, o quizás el estándar que había puesto sobre mi vida para poder integrar cierto grupo, y me di cuenta, espera un poco, yo estoy negociando cosas que antes no eran negociables para mí. Y tuve que tomar decisiones, ¿no? De desconectar para mantener conectado a lo que yo consideraba que Dios había puesto sobre mi vida, lo que me llamó a construir. Y es tan importante, especialmente en el liderazgo, ¿no? Yo siempre digo, me has escuchado decirlo, Dios nos llamó para volar con las águilas, sino para andar con gallinas. Y son decisiones importantes, con quién me conecto, a quién voy a escuchar, especialmente en el liderazgo, porque tenemos esa tendencia humana de siempre negociamos hacia abajo y no hacia arriba. Exacto. Y eso es algo que tenemos que reconocer, tenemos que arrestar para que podamos mantenernos al nivel de lo que Dios ha puesto sobre nuestras vidas y operar a ese nivel, que en el liderazgo para mí es vital. Sí, totalmente. Ahora, quiero volver a algo y vamos a ir terminando en unos momentos, pero hablamos un poco acerca de que no somos la respuesta, que no podemos tomar el lugar de Dios. Yo siempre termino este podcast diciendo, el liderazgo es el problema, pero también el liderazgo es la solución. Y puede sonar un poco como eso, nosotros somos la solución. No, pero lo que modelamos es la solución. También. Y entonces, si nosotros modelamos que no somos la última Coca-Cola en el desierto, que no lo sabemos todo,
que no tenemos todas las respuestas. Yo como líder no tengo ningún problema cuando alguien me hace una pregunta de responder, no lo sé, pero te lo voy a averiguar. Y no intentar poner filtros falsos de que soy la respuesta, tengo la respuesta. Porque puede sonar a el liderazgo la respuesta, pero también la solución como eso, pero no es eso. Es entender que, hey, somos personas falibles, somos personas pecadoras, totalmente imperfectas, pero servimos a un Dios perfecto. Y si abrazamos los procesos de la renovación de la mente, de guardar el corazón, de cuidar nuestra salud mental, salud física, para que podamos entregar la mejor versión de nosotros posible, entendiendo que esa mejor versión siempre va a quedar corta. Sí, totalmente. Pero apuntamos a la gente, aquel que nunca nos falla, que es totalmente perfecto y siempre trae las soluciones, la respuesta. Sí, totalmente. Es así, está muy bueno lo que decís. Yo pienso que no es, digamos, sencillo liderar, pero a la vez es sencillo. Totalmente de acuerdo. Es la paradoja en la que creo que Dios nos ha metido a cada uno de nosotros, ¿no? Y en realidad vivimos en una época donde han avanzado tantas cosas, la medicina ha avanzado tanto, pero vivimos en una época donde el ser humano está más triste que nunca. Y tal vez porque no puede contemplar las cosas sencillas, lo simple de la vida, ¿no? Lo simple es servir a Dios y, como bien decías vos, ¿no? Y que nuestra vida apunten a Dios, que sí es perfecto. Y todo lo demás, bueno, hacemos de la mejor manera que podemos, ¿no? Creo que eso en un líder requiere, o en cualquier ser humano, pero obviamente hablamos de liderazgo en el podcast, requiere vulnerabilidad. Sí. Y amo que hemos hablado en otras ocasiones y en distintos contextos que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Totalmente. La vulnerabilidad te lleva a ser honesto con vos mismo y honesto con los demás. Sí. La vulnerabilidad te lleva a pedir ayuda, porque como ya mencionaste, uno no puede ayudar a alguien que no pide ayuda. Claro. Y la vulnerabilidad te lleva a constantemente abrazar los procesos de transformación, de madurez, de progreso en la vida. Entonces, háblanos un poco en los momentos que nos quedan en este episodio de la importancia de la vulnerabilidad. Qué bueno. O sea, yo creo que sin la vulnerabilidad no podemos madurar en nuestra vida, porque justamente lo contrario de la vulnerabilidad es esa sensación de que uno todo lo puede. Ajá. Y la realidad es que cuando uno tiene esa sensación, te alejas del crecimiento y del perfeccionamiento que Dios puede hacer en nuestras vidas. Entonces, la realidad es que es un poco lo que decía antes, ¿no? O sea, pensar que ser alguien bueno es hacer siempre las cosas bien, no es verdad. Totalmente. No es cierto. Y eso incluye que a veces voy a estar triste, que a veces voy a estar mal. Y una emoción negativa no es el problema en nuestra vida. Cuando alguien tiene una emoción negativa, lo peor que podemos hacer es negarla. La emoción negativa hay que identificarla y no hay que criticar ni en nosotros ni en los demás el carácter débil tal vez que no puede, por ejemplo, motivarse a hacer más trabajo. Hay que examinar el yo débil que no está pudiendo identificar primero, criticar después y liderar sobre un sentimiento negativo. Ese sentimiento negativo, como decía al principio, está sustentado en un pensamiento. Ajá. Por lo tanto, si yo me siento mal, no hay que negarlo, no hay que taparlo con medicamentos, Totalmente. aunque muchas personas lo necesitan. Pero en líneas generales yo tengo que entender que este es un indicador que Dios permite que yo tenga para encontrar la forma del pensamiento que no es correcta. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces los fariseos le dijeron, pero nosotros somos hijos de Abraham. ¿Nos estás diciendo que somos esclavos? Y Jesús le dice, el que practica el pecado, esclavo es del pecado, mas el que conoce al Hijo es verdaderamente libre. Es decir,
hay dos tipos de conocimiento. El conocimiento de conocer a Jesús, que nos hace libres, pero el conocimiento de la verdad. Me encanta. Que es otro conocimiento complementario a conocer a Jesús. Entonces, Dios nos permite a veces tener sensaciones negativas o atravesar momentos difíciles, no porque Él lo desea, pero lo permite para que nosotros aprendamos a que hay una parte en nuestra vida, en nuestro liderazgo, que tenemos que liderar. Me encanta. Y no ser vulnerables a esos sentimientos negativos y negarlos pensando que como psicólogo, como padre, como esposo, como líder, no puedo tener este sentimiento, es lo que hace que justamente el problema sea grande. No, totalmente. Perdón, un solo ejemplo, ¿no? Sí. La gente en nuestros ámbitos cristianos dice, caí en pecado. Cuando uno escucha esa frase, es una frase ausente de responsabilidad. Yo iba caminando por la vida y caí. Sí. No soy responsable, como cruzar la calle y me caí. Cuando en realidad uno mira la vida de esa persona, tal vez ese pecado llega luego de haber transitado inseguridades, baja estima, pérdidas de empleo. Entonces necesito un psicoestimulante que me hace sentir mejor. Y es ahí donde el pecado funciona como un entretenimiento que me eleva aparentemente la estima. Pero no caí. Ese proceso ya viene durando tal vez hace 8 meses y yo no tuve la capacidad de reconocerlo. No, es súper importante lo que estamos hablando y podríamos hablar por horas. Y quizá hacemos otro episodio en el futuro. Yo hace un tiempito, llegué a un punto, estaba cansado y sé que el enemigo viene a atacarte cuando estás cansado, agotado. Y era la primera vez, creo que en un montón de años, más de una década, que me hice la pregunta, ¿quiero seguir haciendo lo que hago? Y cuando reconocí el pensamiento y la pregunta que me hice, inmediatamente le conté a mi esposa, porque no iba a dejar que ese pensamiento tome territorio en mi mente. Excelente. Sin ser vulnerable con mi esposa, y porque era de noche, yo estaba en otra ciudad, y después el día siguiente llamé a uno de mis mentores y dije, anoche tuve este pensamiento, para no dejar que ese pensamiento levante un campamento en mi mente y me quede ahí. Entonces yo dije, ok, entró ese pensamiento, no hay nada malo con tener el pensamiento. Exacto. Pero tengo que ser vulnerable con las personas de confianza que me rodean para después dejar que salga de mí. Pero creo que ese es el error que muchos líderes cometen. Exacto. No hablan con nadie porque piensan que tienen que ser el superhéroe o la superhéroe y que la vulnerabilidad comunica debilidad, pero la vulnerabilidad te posiciona para derrotar estas cosas que vienen a limitarnos y seguir adelante como líderes. Es como dice la palabra, ¿no? Dios transforma nuestras debilidades en una fortaleza. Pero Dios no puede transformar una debilidad en fortaleza si yo la estoy negando. O lo que es peor, pensemos en la honestidad del psiquismo, si ni siquiera lo tengo consciente. ¿Cómo Dios va a usar una fortaleza en mi vida si yo no identifico que eso durante mucho tiempo fue algo que me dominó? Sí, sí. Ahora, importante lo que dijiste de no contárselo a cualquiera, ¿no? Contabas que le decías a tu esposa, a tu mentor, no hay que ser vulnerables con todos, con todo el mundo o con cualquiera. Totalmente. O sea, no, hay que ser selectivos en la vulnerabilidad. Mi líder de Conex, mi pastor, digamos, un amigo, como a mí me gusta decir, esa gente que funciona como un pararrayo. Sí. Captura la energía que puede ser muy intensa y la transforma en neutro, llevándolo a tierra. Ese tipo de personas son cruciales en nuestras vidas. Y hay que asegurarse de encontrar personas así. Dicho sea de paso, nosotros los líderes, los pastores, los psicólogos, estamos obligados a eso. Es parte de nuestra obligación legal. Totalmente. Pero muchas veces no pasa. Entonces hay que ser cuidadosos con quién somos vulnerables, ¿no? Me encanta. Omar, 1.000.000 de gracias por tu tiempo. Como dije, podemos seguir hablando. Y vamos a hacer otro episodio porque creo que esto es relevante para todo líder. No importa si recién empezaste, no importa si liderás
a 5 personas, 50 personas o 5,000 personas. El bienestar personal, nuestro estado de salud mental, emocional es súper importante porque al final del día somos líderes que deben reflejar quién es Dios y estas conversaciones son importantes y aprecio tu tiempo, te valoro un montón y gracias por estar acá. No, gracias a vos. Para mí es un privilegio no solo estar contigo, sino poder servir a Dios en Hillsong, en nuestra casa. La verdad que yo amo nuestra iglesia y creo que no hay mejor lugar para servir a través de mi profesión que esta iglesia. Así que me encanta. Feliz. Gracias, un cumplido enorme, amigo. Y para aquellos que están conectados, gracias una vez más por conectarte a Liderazgo Sin Censura. Y como ya lo mencioné, siempre terminamos diciendo, el liderazgo siempre es el problema, pero también siempre es la solución. Nos vemos pronto.